Nunca me había fijado en él. O, mejor dicho, nunca me había permitido hacerlo. David y yo trabajábamos en la misma oficina desde hacía casi un año. Él era del tipo de persona que siempre parecía tener todo bajo control. Camisa perfectamente planchada, sonrisa fácil, voz suave pero segura. Tenía esa energía que atraía sin esfuerzo, como si el mundo girara con un poco más de orden a su alrededor. Yo, en cambio, era Ramón. El tipo que siempre llegaba 5 minutos tarde, que perdía bolígrafos con una frecuencia absurda, y que prefería mantener la cabeza gacha mientras el resto del mundo hablaba de sus fines de semana en terrazas cool. Pero David era amable conmigo, de ese modo que no parece tener una agenda. Me saludaba cada mañana con un «¿Qué tal, Ramón?», sincero, y aunque nuestras charlas rara vez pasaban de comentarios sobre el clima o la impresora atascada, algo en su tono, en su manera de mirarme directamente a los ojos, me dejaba pensando más de lo que debería. Todo cambió un viernes por la tarde. Yo me estaba quedando un poco más tarde en la oficina, cerrando un informe que debería haber terminado hacía días. El resto del equipo ya se había ido, excepto por David, que estaba en la sala de reuniones contigua revisando unos planos. Lo sabía porque cada tanto lo escuchaba murmurar algo o mover las hojas con ese ritmo metódico suyo. Eran casi las 8 cuando entró en mi despacho, apoyado en el marco de la puerta. ¿Todavía aquí?, preguntó, con una ceja levantada. Sí, respondí, sin apartar la vista del monitor. Quiero adelantar esto antes del lunes. Si lo dejo, sé que me voy a arrepentir. Él sonrió, dio un par de pasos hacia mi escritorio y se apoyó en el borde. ¿Quieres compañía? Tengo una botella de vino en mi mochila. Íbamos a celebrar el cierre de proyecto, pero... Se encogió de hombros. Nadie se quedó. Lo miré, sorprendido. No por el vino, sino por la invitación. ¿Aquí? Claro. ¿Por qué no? Nadie nos va a molestar. Tú trabajas, yo bebo. Ganas tú. Reí. No pude evitarlo. David tenía esa habilidad de hacer que todo sonara fácil. Y así fue como terminó sentado frente a mí, con 2 vasos de papel de la máquina de café llenos de vino tinto. Mientras yo intentaba seguir redactando como si no me afectara tenerlo tan cerca. Pero, me afectaba. Porque en algún momento, su chaqueta acabó colgada en el respaldo de la silla, y sus mangas, remangadas hasta los codos, dejaban ver esos antebrazos que siempre me parecieron injustamente atractivos, y su risa. Dios, su risa llenaba la habitación. Oye, Ramón, dijo de repente apoyando el codo sobre la mesa y mirándome como si me estudiara, ¿tú estás saliendo con alguien? Casi derramo el vaso. ¿Yo? No. Intenté sonar natural. Fallé miserablemente. ¿Y eso? Encogí los hombros, buscando una excusa que sonara creíble. No sé. Falta de tiempo, falta de ganas, falta de... Me callé antes de decir, confianza. David asintió lentamente, como si entendiera algo que yo no estaba diciendo. ¿Sabes? Siempre pensé que eras interesante. Diferente. Lo miré con el corazón acelerado. ¿Diferente cómo? Como que estás viendo el mundo desde un ángulo que los demás no notamos. Se inclinó un poco más hacia mí, y eso me gusta. Tragué saliva. Era una frase ambigua. Podía no significar nada, pero también podía significarlo todo. Gracias, dije, apenas. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido de las computadoras. Luego David se incorporó, cogió su vaso vacío y lo alzó. Por lo que sea que estés viendo desde tu ángulo, Ramón. Choqué mi vaso con el suyo sonriendo, y ahí debería haber terminado todo. Pero cuando fui a guardar mis cosas, David seguía allí. No parecía tener prisa. De hecho, parecía más relajado que nunca. ¿Te acerco a casa?, preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Tienes coche? No. Pero me encanta caminar por la ciudad de noche. Y si me acompañas, mejor. Yo dudé. Pero mis piernas ya estaban moviéndose. Bajamos por las escaleras hablando de cualquier cosa. El clima. Un bar que acababan de abrir. Un meme que nos hizo reír más de lo debido. La ciudad estaba húmeda, con ese aire de viernes por la noche en que todo parece posible. Y en un momento, en mitad de una calle poco iluminada, David se detuvo. «Sabes que me gustas, ¿verdad?». La frase cayó como una piedra en un lago. Yo me quedé quieto, con la boca entreabierta. ¿Qué? Lo he pensado desde hace meses, pero no estaba seguro de si tú... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Porque en ese momento, su mirada decía todo lo que su voz no se atrevía.
y lo único que supe hacer fue asentir. Lo siguiente que sentí fue su mano rozando la mía, despacio, con cuidado, como si me diera tiempo a echarme atrás. No lo hice. Caminar el resto del camino de vuelta con su mano entrelazada en la mía fue surreal. Pero no se sintió mal. Se sintió inevitable. Esa noche no dormí. No porque pasara algo más entre nosotros, no hubo beso, ni caricias fuera de lugar, ni siquiera una insinuación cuando llegamos a mi edificio. Solo un me alegra haber caminado contigo, de su parte, y un nos vemos el lunes, que me sonó distinto viniendo de su boca. Pero aún así, no pegué un ojo. Tenía la cabeza llena de su voz, de cómo se había soltado, de cómo me había mirado cuando dijo que le gustaba. Nadie me había dicho eso así antes. Con ese nivel de calma. Sin rodeos, sin tensión, solo lo dijo. Y yo no supe qué hacer con eso. El lunes llegó más lento que de costumbre. Me pasé el fin de semana encerrado, viendo series que no seguí, y cocinando platos que no comí. Cuando entré a la oficina, tenía la sensación de que todo el mundo podía leerme la cara, como si llevase un cartel que dijera, algo pasó. Pero David actuó como si nada. Me saludó igual que siempre con una sonrisa, un ¿qué tal, Ramón?, que sonó sincero, y siguió con su día como si el viernes por la noche no nos hubiésemos agarrado de la mano caminando por calles mojadas. Eso me descolocó. ¿Se arrepentía? ¿Había cambiado de idea? ¿Solo había sido un impulso de vino y viernes? La semana pasó entre dudas. Nos cruzábamos en reuniones, nos enviábamos correos, compartíamos café en la sala común. Todo perfectamente normal. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, había un momento, medio segundo quizá, donde sentía que sí, que ahí seguía, esa tensión, ese algo. El jueves, sin esperarlo, me dejó una nota sobre el escritorio. No un correo. No un mensaje de Slack. Una nota de papel. Escrita a mano. ¿Cerveza después del trabajo? Solo tú y yo. No tardé ni 10 segundos en responderle por mensaje. Sí, esa noche, fuimos a un bar discreto, de esos con luz baja y mesas de madera. Pedimos 2 cervezas y, al principio, hablamos de cualquier cosa. El tráfico. La cuenta de Instagram de la oficina. La vez que el jefe usó la palabra Synergy 6 veces en una sola frase. Pero después de la segunda cerveza, David se apoyó con los codos en la mesa y me miró más serio. ¿Todo bien desde el otro día? Sabía exactamente a qué se refería. Asentí. Sí. Solo, no sabía si para ti fue un error. Negué de inmediato. No, más bien, no sabía si tú querías que lo olvidáramos. David se rió por lo bajo y se pasó una mano por el cabello. No. No quiero olvidarlo. De hecho, fue de las pocas veces en los últimos meses que sentí que estaba haciendo algo que realmente quería hacer. Tragué saliva. ¿Y qué quieres hacer ahora? Él se quedó callado un momento. Luego, con la voz más tranquila del mundo dijo, quiero conocerte mejor. Fuera de la oficina. Quiero saber qué te hace reír, qué música te gusta. Quiero ver si esto que siento por ti tiene un lugar donde crecer. Me dejó sin palabras. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera lo más normal del mundo querer eso conmigo, como si yo fuera alguien fácil de querer. ¿Y tú?, preguntó, bajando un poco la voz. ¿Quieres eso también? No tuve que pensarlo mucho. Sí, dije. Sí, quiero. Él sonrió, y por primera vez, me di cuenta de que estaba nervioso. De que bajo esa seguridad suya también había dudas. Eso me hizo sentir más cerca. Salimos del bar caminando más lento que al venir. Esta vez, fue él quien tomó mi mano sin decir nada, y esta vez, fui yo quien se detuvo a mitad de la calle. Él se volvió, extrañado. ¿Qué pasa? Quiero besarte, dije con un nudo en el estómago. David no respondió con palabras, solo asintió una vez. Y lo hice. Lo besé. No fue perfecto. Nuestros dientes chocaron un poco. Me temblaban las manos. Su nariz se apretó contra la mía de una forma torpe. Pero fue sincero. Real. Y cuando nos separamos, él tenía los ojos cerrados, como si quisiera quedarse en ese momento un poco más. Vale la pena, murmuró. Esto vale la pena. No dije nada.
Solo volví a tomar su mano. Y seguimos caminando. Después de eso, todo se volvió más íntimo. No en el sentido físico, todavía no, sino en lo emocional. En lo cotidiano. Empezamos a escribirnos por las mañanas. Buenos días, Ramón, con una carita sonriente. No te olvides del informe de Pablo. Hoy tengo ganas de verte. Cosas simples, pero que hacían que el día empezara distinto. La siguiente vez que nos vimos fuera del trabajo fue un domingo. Yo estaba en casa en pijama, sin planes, cuando me llegó su mensaje. ¿Te apetecen unas películas y comida china? Mi sofá está libre. Me reí. Había algo en cómo me lo decía que me hacía sentir cómodo. Como si no tuviera que pensar tanto. Así que me vestí, pasé por el restaurante chino de su barrio, y 20 minutos después estaba tocando su timbre con una bolsa en la mano. Llegó el hombre del arroz. Bromeé cuando abrió la puerta. David iba en camiseta gris y pantalón de chándal, descalzo, con el pelo despeinado de forma natural. Nunca me había parecido tan atractivo como en ese momento. Pasa, que el sofá también te extrañaba. La tarde se nos fue entre risas, comentarios tontos sobre las películas, y un par de momentos donde nuestras piernas se rozaban sin querer, y nadie se apartaba. Había algo tan fácil en estar con él, tan libre de presión, que por momentos me olvidaba de todo lo demás. Solo éramos dos tipos en un sofá, compartiendo comida y espacio, y entonces, sin previo aviso, llegó la pregunta. ¿Por qué no tienes pareja? Lo miré de reojo, sonriendo. ¿Eso fue muy directo?, preguntó él, encogiéndose un poco. No. Dije, sincero. Solo no me lo esperaba. David esperó, paciente. Suspiré. Porque me cuesta confiar, porque cada vez que alguien se me acerca, siento que tengo que esconder partes de mí. Que tengo que encajar en una versión editada de quién soy. ¿Y por qué? No sé, tal vez me acostumbré a estar solo. David asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Yo también me acostumbré. Pero no quiero hacerlo más. Me giré hacia él. Estaba más cerca de lo que pensaba. Su rodilla rozaba la mía, su brazo descansaba a centímetros del mío en el respaldo del sofá. ¿Y qué quieres hacer entonces? Me sostuvo la mirada por un segundo eterno. Quiero que esto sea algo. No tengo todas las respuestas, pero sé lo que siento cuando estoy contigo. Tragué saliva. El nudo en el pecho volvió, pero esta vez no era miedo. Era algo más parecido a esperanza. Yo también quiero, dije. Y esta vez, lo dije con seguridad. David se inclinó un poco, despacio. Me dio tiempo a reaccionar, a apartarme si quería. Pero no lo hice. Nos besamos. Y esta vez fue distinto al de la calle. Más tranquilo. Más firme. Como si los dos estuviéramos diciendo, esto está bien, sin tener que usar palabras. Nos separamos, y su frente quedó apoyada en la mía. ¿Tú también sientes que el tiempo se para cuando estamos así? Susurró. Asentí, sin necesidad de decir nada más. Pasamos el resto de la noche acurrucados en el sofá, sin necesidad de hablar demasiado. Sus dedos jugaban con los míos mientras en la tele pasaba una película que ninguno de los dos estaba viendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que protegerme. No sentí que tenía que huir. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Después de aquel domingo en su casa, todo empezó a cambiar. Pequeño a pequeño. Sin anuncios, sin declaraciones grandilocuentes. Pero lo sentía en cada cosa. David empezó a buscarme más en la oficina. Ya no eran solo cafés compartidos en la sala común. Ahora aparecía en mi escritorio con cualquier excusa. ¿Tienes el informe de Carlos? O, ¿me ayudas con esta gráfica? Aunque ambos sabíamos que no necesitaba ayuda. Yo también me encontraba buscándolo con la mirada. En las reuniones. En los pasillos. En los silencios. Había algo adictivo en su presencia. En saber que ese hombre que caminaba con paso seguro por la oficina, que discutía con el jefe sin pestañear, que todos admiraban, se reía bajito conmigo en privado. Me daba miradas que solo yo entendía,
Empezamos a vernos fuera del trabajo más seguido. A veces era solo una cena improvisada, otras, una caminata por el parque después de un día largo. Y aunque no hablábamos de lo que estábamos construyendo, se notaba. En cómo me agarraba de la cintura al cruzar una calle. En cómo se quedaba mirando mi boca cuando pensaba que no lo notaba. Y un día, sin avisar, me invitó a su casa un viernes. Tengo ganas de cocinarte algo. Prometo no intoxicarte. Acepté, claro. Llegué a eso de las 9, con una botella de vino bajo el brazo y una mezcla de nervios y ganas que no sabía explicar. David abrió la puerta en jeans y camisa remangada. El olor a albahaca y ajo llenaba el pasillo. «¿Te ves bien?», le dije, sin pensarlo. Él sonrió, cerró la puerta y me respondió bajito: «Tú te ves mejor». La cena fue simple pero deliciosa. Pasta con pesto, pan recién tostado, vino barato pero bueno. Y conversación. De la buena, de esa que fluye y te hace olvidar el reloj. Cuando terminamos, nos quedamos en el sofá. La luz era suave, la música apenas un murmullo en segundo plano. «No quiero que esto se rompa», dijo, de repente. Lo miré, algo confundido. «¿Esto? Lo que estamos haciendo, lo que estamos empezando». Hizo una pausa. Nunca había estado con un hombre. «Pero contigo. No siento que esté cruzando una línea. Siento que estoy volviendo a mí mismo». Me quedé callado. Su voz era honesta pero también vulnerable. «Yo tampoco quiero que se rompa», le respondí. «Y tampoco tengo todas las respuestas. Pero sé que no me había sentido así con nadie en años». Nos miramos por un momento largo. Y esta vez, no fue un beso lo que vino después. Fue él, levantándose sin apuro, tomándome de la mano y guiándome a su cuarto. Entramos despacio. No había urgencia ni ansiedad. Solo eso, intimidad. Real, cuidada. Nos quitamos la ropa con una lentitud casi ceremonial. Nos tocamos como si estuviéramos descubriendo algo sagrado. No se trataba de algo físico. Era otra cosa. Era ese primer encuentro en el que todo lo contenido por fin encontraba espacio para respirar. Nos quedamos juntos, piel con piel, sin necesidad de decir mucho. Solo abrazados. Mi cabeza en su pecho, sus dedos dibujando círculos en mi espalda. «¿Te sientes bien?», me susurró, como si por fin pudiera descansar. Él me besó la frente, y nos quedamos así, en silencio. Y en ese silencio entendí algo. Esto no era una aventura. Esto era el principio de algo importante. Los lunes siempre son una batalla, pero ese en particular me costó más que otros. No por cansancio, ni por sueño, sino porque, por primera vez, estaba entrando a la oficina con una parte de mí que quería gritar lo que había pasado el fin de semana. Quería contarle al mundo que había dormido abrazado a David, que me había despertado con su voz ronca diciéndome «buenos días» al oído, que había desayunado tostadas quemadas hechas por él, riéndonos como idiotas. Pero no podía. Afuera, todo seguía igual. En la oficina, éramos Ramón y David, dos compañeros de trabajo que a veces se reían juntos, que compartían informes y cafés. Nadie lo sabía, y aunque eso era parte del acuerdo, algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta pero que entendíamos, me costaba. Sentía como si hubiera que esconder algo que no merecía esconderse. Lo noté en los pequeños gestos, en cómo evitaba mirarlo demasiado cuando estábamos con otros. En cómo su mano se detenía a milímetros de rozarme cuando pasábamos uno al lado del otro. En cómo por la tarde recibí un mensaje suyo en lugar de una charla cara a cara. «¿Cerveza en mi casa? Hoy solo quiero verte». Le respondí con un simple sí. Esa noche, cuando abrí la puerta de su apartamento, él ya estaba esperándome con 2 cervezas abiertas y una playlist suave de fondo. Me miró con esa mezcla de calma y deseo que ya empezaba a reconocer. «T-E-C-H-E» con acento agudo de menos, fue lo primero que me dijo. Y yo, sin pensarlo mucho, le contesté. «Y yo odio no poder decírtelo durante el día». David dejó la cerveza en la mesa y caminó hacia mí. Me tomó de la nuca, con suavidad, y me besó como si necesitara quitarme el día de encima. «¿Estamos bien así, no?», preguntó luego, con los ojos aún cerrados. «Sí. Pero también me dan ganas de agarrarte la mano en la oficina. De no esconder esto». «Lo sé».
¿Tú sientes lo mismo? David asintió. Claro que sí. Pero quiero hacerlo bien. No quiero que lo que estamos construyendo se contamine por los comentarios o las miradas. Quiero que esto sea fuerte antes de sacarlo al mundo. Me quedé pensando. No era miedo lo que él sentía. Era protección. Era cuidado. Y eso, en el fondo, me tranquilizó. Entonces vamos paso a paso, le dije. Pero que sepas que yo no tengo dudas. David sonrió. Esa sonrisa suya que no usa con todo el mundo. Yo tampoco, Ramón. Cenamos en silencio. Esa clase de silencio, donde no hace falta hablar para saber que estás acompañado. Después, nos tiramos en el sofá, mis piernas encima de las suyas, su mano sobre mi rodilla. Vimos cualquier serie, sin prestarle atención, y cuando me quedé medio dormido, él me llevó a su cuarto, me arropó, y se quedó conmigo. No pasó nada físico esa noche. Ni hizo falta. Solo el calor de su cuerpo junto al mío, su respiración lenta marcando el ritmo de mi paz. Y fue suficiente. Más que suficiente. Pasaron las semanas. Y lo que empezó como algo suave, casi secreto, fue creciendo. A veces sin que nos diéramos cuenta. No hubo grandes confesiones. No hicimos promesas eternas. Pero cada vez que terminaba el día y yo me encontraba caminando hacia su casa, o cuando él pasaba por la mía con excusas como, te traje café porque me acordé de ti, entendía que esto ya no era algo pasajero. Era rutina. Era deseo, sí, pero también complicidad. Y presencia. Un martes cualquiera, mientras cocinábamos juntos, David me dijo, mis padres vienen en 2 semanas. Me gustaría que los conocieras. Me giré, sorprendido. ¿En serio? Él asintió, removiendo la salsa como si nada. No se los he contado todo, pero saben que estoy con alguien. Y quiero que seas tú el que se siente a esa mesa conmigo. ¿Estás seguro? Me miró. De ese modo en que lo hace cuando no bromea. Sí. No sé qué va a pasar mañana, ni el mes que viene. Pero hoy sé que quiero que formes parte de mi vida. Y eso incluye a ellos. Mi pecho se apretó. No por miedo, sino por la dimensión del gesto. Le dije que sí, claro. Y empecé a notar que esto ya no se trataba de etapas ni de pruebas. Se trataba de construir. El día que conocí a sus padres, estaba tan nervioso que sudaba hasta por las palmas de las manos. Pero ellos me recibieron con calidez. Su madre me abrazó como si nos conociéramos de antes. Su padre me miró con una mezcla de análisis y respeto. Y David me sostuvo la mano debajo de la mesa, todo el almuerzo, como si supiera que necesitaba ese ancla. Después de esa comida, cuando ya estábamos solos en su casa, me abrazó fuerte, más de lo habitual. Gracias, me dijo sin soltarme, por hacer esto conmigo. Gracias a ti, respondí, por darme un lugar. Nos besamos, no con urgencia, sino con ese tipo de beso que se da cuando sabes que no estás cayendo, sino aterrizando. Y esa noche, cuando me quedé dormido con su brazo sobre mi cintura, pensé en todo lo que habíamos construido sin decirlo en voz alta. Una relación. Una vida en borrador. Pero nuestra. A veces, uno se da cuenta de que algo cambió porque ya no recuerda cómo era antes. Eso me pasó con David. De repente, un martes cualquiera, me di cuenta de que su cepillo de dientes estaba en mi baño. De que en mi nevera había yogures que yo no comía. De que mis domingos ya no eran míos, eran nuestros. El supermercado, los paseos por el parque, las series que seguíamos juntos, las cenas improvisadas con música suave. Nos habíamos deslizado en una rutina sin notarlo. Y no era aburrida, era cálida, era estabilidad. Pero todavía no éramos oficiales. En la oficina seguíamos manteniendo una distancia controlada. Aunque ya algunos sospechaban. A veces nos cruzaban saliendo juntos, otras nos notaban sincronizados de más. Y fue en una de esas tardes, cuando todo explotó un poco, estábamos en una reunión pequeña, de esas que duran demasiado para lo poco que se resuelve. Uno de los compañeros, Carlos, el típico que se cree gracioso, soltó un comentario que no esperaba. A ver si un día ustedes dos se casan. Parecen un matrimonio ya.
Hubo risas. De las incómodas, yo bajé la vista, como siempre. Pero David no. Él lo miró, sonrió, y dijo: no sé si casarnos, pero sí estamos saliendo, por si alguien tenía dudas. La sala se quedó en silencio. Carlos se rió como para salir del paso. Y otros sonrieron, algunos con sincero respeto. Otros solo asintieron y siguieron adelante. Pero yo no podía dejar de mirarlo. David, el hombre que una vez me agarró la mano en una calle oscura y me dijo: me gustas, con la naturalidad de quien sabe lo que siente. Él acababa de dar ese paso. Por nosotros. Más tarde, cuando estábamos en su casa, lo abracé desde atrás mientras él preparaba té. ¿Estás seguro de lo que hiciste hoy? Él giró un poco el rostro, apoyándolo contra el mío. Sí. Me cansé de esconder lo que me hace feliz. Y tú me haces feliz, Ramón. No dije nada. Solo lo abracé más fuerte. Esa noche fue distinta. No porque hicimos algo nuevo, sino porque sentimos algo distinto. Como si, al quitar la última barrera, todo lo demás encajara mejor. Dormimos como si por fin el mundo nos hubiera dado permiso para hacerlo tranquilos. Y desde entonces, seguimos. Con pasos lentos, a veces torpes, pero siempre hacia adelante. Ya no necesito señales, ni pruebas, ni promesas. Solo necesito lo que ya tenemos, y cada vez que me despierto y lo veo ahí, dormido, con una pierna sobre la mía y la boca entreabierta, sé que no estoy soñando. Estoy viviendo.